amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vi dio fragancia. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vi dio fragancia. Y yo quiero darle continuación, pero a ver cómo hacemos, ¿verdad? Para no terminar predicando lo mismo, porque haciendo el resumen uno siempre termina a veces repitiendo las mismas cosas, pero el apóstol Pablo dice que eso es bueno, ¿verdad? Que le repitan las mismas cosas a uno. Además, cuando se repite mucho es una palabra martillo, hemos entendido, ¿verdad? Que la palabra martillo es cuando la Biblia o la palabra de Dios se manifiesta en forma de martillo, y el martillo, para poner un clavo, golpea varias veces. Pero yo creo que esta es la tercera ocasión en la que abordamos este tema, la evolución a templo, y para poder continuar voy a tratar de hacer el resumen de lo que ya hemos platicado así rapidito. Me acuerdo que comenzamos con este versículo que está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1, donde dice la palabra de Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el apóstol Pablo está hablando de este cuerpo, de nosotros, y cuando dice nuestra morada terrestre se refiere al cuerpo, porque el cuerpo es la morada del espíritu, primeramente el espíritu humano, y cuando recibimos a Cristo, que le abrimos el corazón a Él, también pasa a ser morada del Espíritu Santo. Si alguien no ha recibido a Cristo, pues puede que esté ahí también el espíritu humano, aunque está muerto según la Biblia, está muerto porque lo que vivifica el espíritu es el Espíritu de Cristo. Pero también esta persona puede ser casa de otros espíritus de las tinieblas, como también lo deja ver la palabra de Dios. Pero dice, repito el versículo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. También está hablando de un cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo que si morimos y este cuerpo se deshace, porque el cuerpo de la persona que muere, usted sabe lo que le pasa, lo que le sucede, ¿va? Dice que vamos a tener nosotros de Dios un edificio comparado a este cuerpo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, un cuerpo distinto con el que se va a resucitar el día que suene la final trompeta, un cuerpo espiritual que tiene que convertirse en un cuerpo celestial y también en un cuerpo glorioso. Eso lo hemos aprendido en la doctrina de los cuerpos. Pero le pongo esta otra traducción del mismo versículo para que entendamos bien que está hablando el apóstol Pablo del cuerpo. El mismo versículo que acabo de leer, ahora se lo leo en la Biblia Arcas Fernández. Esta Biblia dice: sabemos además que aunque se desmorone este cuerpo que nos sirve de morada terrestre, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Entonces, el primer estadio nuestro es ser un tabernáculo, pero también el apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 2, verso 5 del apóstol Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Mire, ya no dice como tabernáculo, sino como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahora nos está diciendo la palabra que necesitamos nosotros hacer la transición de tabernáculo a casa, espiritual. El tabernáculo también es una casa, pues,
pero el tabernáculo es una casa temporal. También dice la Biblia, perdone que vaya corriendo, ¿verdad? Pero luego nos vamos a detener un poquito ya justo en la continuación del tema. En primera carta a los Corintios dice en el capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso es que allá en la iglesia que pastoreaba Adrián Romero, digo pastoreaba porque dice que se ha declarado loco, así oficialmente, ¿va? Ahí me contó a mí un hermano ya de los Estados Unidos que él había ido, creo yo, alguna vez, pero él es gordito el hermano y no lo dejaron entrar al templo. No lo dejaron entrar porque no hacen tan gordos. Ajá, porque ellos dicen, basados, según ellos, en el verso 17, que hay que cuidar el templo. Algo de razón tiene, ¿verdad? Que hay que cuidar el templo. Y entonces a los gordos solo los dejan entrar si firman ahí un compromiso de que van a someterse a un proceso pues de rebaja, diría usted, ¿va? Que se inscriba en un gimnasio que tienen ahí al lado de la iglesia y en un plan de nutrición para que pueda rebajar y que entonces ya pudiera entrar al templo. Imagínense usted, va, entrar al culto, pues. Si así hiciéramos aquí, tendríamos que dejar de comer pupusas, va, todos. Y que ya no vendan ahí los hermanos, va. Pero no se preocupe que aquí no es así. Ahí está hablando el apóstol Pablo espiritualmente. Pero sí hay que cuidar el templo del espíritu, pues. Pero le he puesto tres versículos, 3 citas bíblicas donde habla claro de que somos un tabernáculo, que necesitamos ser una casa y que también necesitamos ser un templo. Yo le puse también en aquella ocasión estas imágenes para ser un poco más ilustrativo. El tabernáculo era una tienda, el tabernáculo de Moisés, pues, era un templo para Dios, pero en realidad en el desierto no era una construcción formal, sino que era una tienda de acampar, era una tienda de campaña. Entonces, en ese versículo que leíamos de la segunda carta a los Corintios, la palabra tabernáculo se tradujo en el español, pero se dice eskenos en el griego. Y mire, significa choza, residencia temporal, le voy a subrayar esto. Residencia temporal también se refiere al cuerpo terrenal o al cuerpo humano como morada del espíritu. Se traduce también como tabernáculo. Pero decíamos que el tabernáculo es una construcción informal y que además de ser informal no tiene mayor firmeza, porque eso está anclado con estacas nada más. Y porque era algo portable, ¿verdad? Los israelitas lo movían cada vez que el Señor quería mover el campamento. Ellos, los gersonitas, los coatitas y los meraritas, comenzaban a recoger todas las cosas del tabernáculo y a trasladarlo, y donde la nube de Dios se detenía, ahí comenzaban otra vez a armarlo. Entonces el ser un tabernáculo del Espíritu quiere decir que somos un templo no tan formal. Somos un templo de Dios, pero no tan formal. Y no es una construcción estable y permanente. Los que han llegado a ser tabernáculo corren el riesgo de que cualquier ventarrón les levante las cortinas, ¿va? No como dice aquella canción, sino que me refiero a las cortinas de la tienda, pues, de acampar. Entonces ese sería el tabernáculo. Luego, cuando el apóstol Pedro dice que necesitamos ser edificados como casa espiritual, yo le puse ahí esa foto, porque casa en ese versículo se dice oikos, y oikos significa casa, una construcción, ya no una tienda de acampar, y también se traduce como morada y también familia, porque oikos en el griego es el equivalente a bayit en el hebreo, que significa casa, pues, pero que también habla de familia. Esto quiere decir que cuando alguien está llegando a ser casa
casa de Dios, además de que se vuelve permanente porque tiene fundamentos estables, también llega al punto de reconocer a Dios como Padre, y entonces Él también es reconocido como Hijo. Y a los que están en la iglesia, en la casa de Dios, les reconocemos también como nuestros hermanos. Amén. O sea, hola. Pregúnteme. Carnal te iba a decir, pero mejor espiritual, ¿va? Pregúnteme espiritual. Ah, dígame, hermana Juanita. ¿Qué dice? Ajá. Fíjate que es bien tremenda tu pregunta, ¿va? Porque destruir el templo, que es el templo de Dios, uno lo puede destruir de varias maneras. Para empezar, hay que llegar a ser templo. Yo creo que ese sería alguien que alcanzó la estatura espiritual de templo y que de alguna manera pues involucionó y el templo se destruyó. Nosotros estamos platicando en este tema de una evolución de tabernáculo a casa y luego a templo. Entonces pensaría yo que alguien que llegó a la estatura de templo involucionó, el nivel de templo que había dado se perdió, por un lado. Por otro, acordémonos que dice Juan capítulo 10 que el ladrón viene para hacer tres cosas: para hurtar, matar y destruir. Entonces, el enemigo viene y roba, ¿verdad? Pero a manera de hurto, sin que uno se dé cuenta. Lo siguiente es, en esa involución, lo siguiente es la muerte del espíritu, la muerte espiritual, no la muerte física. Y lo que viene después es la destrucción de un montón de cosas, ¿verdad? De la familia, del matrimonio, y luego la destrucción del ser en sí, porque la gente se destruye en el mundo, ¿verdad? En los vicios y en el pecado. Y llega a dañarse incluso el templo, y que, Dios entiendo yo, lo que hace es que lo deja y lo entrega en las manos del enemigo que viene, hurta, mata y destruye. Y es destruido, ¿verdad? Y también tiene congruencia eso con lo que el Señor decía: no temáis al que puede matar el cuerpo. Ese es cualquier persona que pueda quitar la vida, ¿verdad? Incluso el enemigo. Más bien temed, dijo el Señor, al que puede destruir, que ese es Dios, destruir el alma y el cuerpo, las dos cosas, en el infierno. Y ahí no se menciona el espíritu, porque sabemos que el espíritu es indestructible, porque es la parte de Dios que Él puso en nosotros. Entonces, así lo veo yo, pues. Acordémonos que según la Biblia, en el tema de las resurrecciones, lo cual pues lo ha enseñado bastante nuestro apóstol, hay algunos que van a resucitar sin cuerpo, o sea, que se van a levantar, pero solo va a ser salvo el espíritu, no su alma y su cuerpo. Entonces, esos entiendo yo que algunos que alcanzan misericordia y son salvos su espíritu, pero no tienen templo, porque la casa ha sido destruida. Pero en la mayoría de casos, creo yo que el templo es destruido completamente en el infierno, como dice la palabra, ¿va? Y también su alma, tristemente, ¿va? Tristemente. Entonces, cuida el templo, en el sentido de que Pablo lo que dice en ese versículo es que Él es templo de Dios y que Él es santo, y también nosotros necesitamos mantenernos en esa condición, ¿verdad? Amén. Vamos a continuar. Entonces vea las diferencias. El tabernáculo no es permanente, la casa es permanente. El tabernáculo no tiene fundamentos, la casa sí tiene fundamentos y paredes sólidas. Habla de una morada más estable, no que sea indestructible, pero sí es más estable. Y luego, cuando dice el apóstol Pablo que no ignoremos que somos templo del Espíritu, la palabra que ocupa él para decir templo, y repito que se está refiriendo él al cuerpo nuestro, pues se dice en el griego naos, y naos significa templo, santuario, edificio dedicado a una deidad, a un Dios.
En nuestro caso, pues estamos dedicados al Dios todopoderoso, ¿verdad? Al Dios verdadero. Entonces somos templo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y claro, la gloria del templo es muy superior a la de la casa y obviamente a la del tabernáculo. El templo, o la diferencia tal vez en el templo y la casa, explicábamos semanas atrás, que es o consiste en que el templo está dedicado exclusivamente a un Dios. En nuestro caso, pues, nuestro cuerpo, que es templo, ha venido a ser templo y morada del Espíritu Santo, está dedicado o tendría que estar dedicado exclusivamente para nuestro Dios. Por eso es que yo creo que no cualquiera alcanza la estatura espiritual de templo, no cualquiera. Y hemos explicado que bíblicamente no puede haber dos templos sobre la tierra, solo uno. Uno es el templo literal que fue construido allá en Jerusalén y que usted sabe que ellos no tienen templo hasta la fecha, porque Jesús dijo que ya no iba a morar más en templos hechos de manos de hombre. Y él les dijo a ellos: destruid este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Entonces está diciendo que ya no iba a ser el templo de Dios, el templo literal que estaba construido en aquel tiempo en Jerusalén, sino que el templo íbamos a pasar a ser cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. O sea, el Señor dijo que se iba a meter en nosotros y hacer un templo de nuestro cuerpo. Apocalipsis capítulo 3 dice él: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, dice él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, vamos a tener comunión íntima. Pero no puede haber dos templos, porque el templo literal, que solo era uno, usted sabe que no habían más templos en Israel, solo el templo que estaba construido en Jerusalén, el primero lo construyó el rey Herodes, no habían más y todo el que quería adorar tenía que ir ahí. Después de que fue destruido por Nabucodonosor, se permitió que se volviera a edificar, que se reedificara el templo. Fue el segundo templo, el templo conocido como de Zorobabel, porque el constructor fue un hombre llamado Zorobabel. Y es el mismo templo que estaba en el tiempo que Jesús estuvo en Jerusalén, el mismo templo que estaba vigente, conocido en ese tiempo ya como el templo de Herodes, porque Herodes le hizo como una remodelación, pero es el mismo templo que construyó Zorobabel. Entonces solo han habido 2 templos y está por construirse el tercer templo. Sabemos que el templo literal fue destruido allá por el año 70 después de Cristo, es decir, que quizás cuando algunos de la iglesia primitiva del libro de Hechos alcanzaron la estatura espiritual de templo, entonces Dios permitió que fuera destruido el templo literal. Y mientras esté el templo espiritual, que somos usted y yo, aquí sobre la tierra, es decir, si no ha venido Cristo para llevárselos, pues, porque se va a llevar a los que sean templo, no a los que estén a nivel de tabernáculo o a nivel de casa, sino a los que estén a nivel de templo. A eso se va a llevar. Entonces va a permitir que sea construido el tercer templo allá en Jerusalén, porque entonces habrá terminado el trato de Dios con la gentilidad y habrá comenzado de nuevo el trato de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Entonces, mire pues, el templo de Salomón era un templo glorioso. Bueno, ahí le puse yo esa imagen donde se logra ver más o menos en esta réplica, ¿verdad? Cómo era el templo por dentro. La Biblia dice que estaba chapado de oro todo, desde el piso, las paredes, el techo, todo estaba recubierto de oro. O sea, tenía una gloria preciosa ese templo. Y eso pues, el oro en la Biblia usted sabe que habla de divinidad, habla de pureza, habla de obras que permanecen, según el apóstol Pablo lo dice. Y así tenemos que estar nosotros por dentro, así de santos y de bonitos, ¿verdad? Por dentro, para que el Espíritu Santo habite ahí y pues que sea su morada permanente, que sea un templo. Amén. Aquí le pongo la evolución de tabernáculo
a casa y de casa a templo. De casa a templo. De esa manera tendríamos nosotros que ir haciendo la transición, ¿verdad? Creciendo espiritualmente. Primero un tabernáculo que quizás no es tan estable porque se congrega cada 8 y cada vez que son las fiestas patronales se cae o para Navidad se va a chupar, ¿va? Entonces quizás es tabernáculo o está llegando a tabernáculo, pero tiene que evolucionar a casa para ser más permanente, para que sea de aquellos que, aquí no podemos decir, va, lo sacan por una puerta, se mete por la otra, porque es la misma. Entonces, si lo sacan por esa puerta, entra por el otro lado, ¿va? En la misma puerta. Se vuelve permanente, es como aquellos discípulos que dice la Biblia en Juan capítulo 6 que dejaron de seguir a Jesús cuando Él les hablaba de la Santa Cena, de que tenían que comerse su cuerpo y beberse su sangre. Dice que algunos no entendieron y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y dejaron de andar con Él. Entonces de repente se fijaron los discípulos y le dijeron al Señor, Señor, se nos están yendo los miembros. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les respondió Jesús? ¿Se quieren ir también ustedes? Les dijo, mire. O sea que los que estaban en nivel tabernáculo, tal vez poniendo un ejemplo, se fueron bien fácil. Algo no les gustó en el culto, algo dijo el predicador que no les gustó y ya no llegaron. Pero los discípulos se quedaron porque estaban quizás en este nivel y le dijeron a Jesús, se nos están yendo los hermanos, se nos están cayendo los miembros. Y les dijo Jesús, ¿se quieren ir también ustedes? Aquí nadie puede estar obligado. O sea, eso les quiso decir, va. ¿Y qué le respondió Pedro que estaba en este nivel? ¿A quién iremos? Dice, va. ¿A quién iremos? Si solamente hemos hallado palabras de vida. Pero si aquí le decimos a uno y usted, si quiere váyase. Ay Dios, hasta la silla agarra y dice, esta yo la compré. Se le echa al hombro y se la lleva. Le aseguro. ¿Por qué? Porque quizás están en nivel tabernáculo y ahí un soplidito, así, y se caen o ya no vuelven. Pero el que ha llegado a nivel casa permanece. Ahora el que está en nivel templo, tiene exclusividad con Dios. No sirve para otra cosa más que para darle honra, gloria, alabanza a nuestro Dios. Está dedicado definitivamente para Él. Entonces, de todo esto platicamos ya, hombre, haciéndole resumen estoy. Mire, después comenzamos a platicar de la gloria del templo. Hablamos de cómo el templo de Salomón se llenó de la gloria de Dios al punto que los sacerdotes no podían ni ministrar porque ahí estaba la gloria de Dios. Entonces, cuando alguien llega a estatura de templo, la gloria de Dios va a habitar en él. Amén. Pero ya no le voy a poner esos versículos. Bueno, solo para que lo recuerde, ¿va? Segundo libro de Crónicas 5, 11 y 12, 13 y 14. Después estuvimos hablando de la edificación del templo. ¿Cómo llegar a ser templo? Tenemos que ser edificados. El templo tiene que ser edificado. Diga conmigo, el templo tiene que ser edificado. Y la Biblia habla de un proceso bien específico en la edificación del templo. Los edificadores, ¿quiénes son? Primariamente es Dios. Él es el principal edificador. El Salmo 127 lo dice. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces el principal edificador es Dios. ¿Quiénes son los edificadores que podrían trabajar en vano si Dios no edifica la casa, Dios no edifica el templo? Los 5 ministerios. Los 5 ministerios son edificadores: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Efesios 4:11 en adelante lo dice. Efesios 4:11 en adelante dice que Él constituyó los 5 ministerios para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el templo tiene que ser edificado. Ya lo platicamos, lo dice Efesios 2:20 en adelante. Pero mire pues, también hablamos de que a David no se le permitió edificar el templo. David quería edificarle casa a Dios, pero Dios le dijo, no puedes edificar mi casa
porque ha sido un hombre muy violento, derramador de sangre. La casa, mi casa, dijo Dios, la va a edificar tu hijo Salomón. Y Salomón significa, usted sabe, ¿verdad? Pacificador, hombre de paz. Esto quiere decir que los que son violentos no pueden edificar templo para Dios. Aquí no se puede edificar templo para Dios si el que está aquí adentro es muy violento. Tiene que ser un pacificador, alguien que promueve la paz, alguien que está en paz consigo mismo, está en paz con Dios y en paz también a su alrededor, con su familia principalmente, porque es ahí donde primero nosotros mostramos la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Y también con los hermanos, pues, con los hermanos y con los vecinos y con todo el mundo, que uno pueda estar en paz. Entonces los pacificadores son los que edifican. Los violentos no edifican. Ahí le dejo las citas bíblicas para los que anotan. Hasta ahí creo yo que llegamos hablando de la edificación y yo me he tardado 24 minutos. Qué barbaridad, qué violentos están hoy con el tiempo, hermanos. Haciendo el resumen, mire pues, siguiendo con la edificación del templo, necesitamos hablar un poquito de las medidas del templo. Usted sabe que toda construcción necesita medidas. Lo primero que necesita es un diseño, un plano para poder edificar. El diseño, usted sabe que es dado por Dios. Él tiene ya diseñado el templo. No puedo yo edificarlo a mi manera, aunque cante usted a mi manera. No podemos edificarlo así, sino que necesitamos edificarlo conforme al diseño que Dios ha establecido. Y entonces resulta de que cuando se iba a construir el templo de Salomón, David dejó los planos y dejó todos los preparativos para el templo porque le fue revelado por Dios. David tenía el diseño, Salomón solo lo edificó, pero ya el diseño Dios se lo había revelado a David, cómo tenía que ser el templo. Y usted sabe que el templo de Salomón fue tan glorioso que la historia lo califica como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, fue algo así muy, pero muy glorioso. No ha habido algo tan glorioso como el templo de Salomón. Por eso es que narra pues el libro de Esdras, que cuando se echaban los cimientos de la construcción del templo de Zorobabel, después del cautiverio que duró 70 años en Babilonia, y después de que Nabucodonosor había destruido el templo y la ciudad, se permitió que se reedificara. Y cuando se ponían los cimientos del templo, dice la Biblia que algunos lloraban y otros gritaban de júbilo, del pueblo de Judá, los judíos que estaban en la zona, y que el alboroto se oyó de lejos, y que ahí fue donde el profeta, ¿quién fue el profeta? Ageo. Él levantó aquella profecía, que es una palabra profética pues, porque está escrita en la Biblia, y él dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero es que el templo de Salomón había sido glorioso, hermano, pero glorioso. Y yo creo que nadie podía creer que la gloria postrera fuera mayor que la primera. Pero el profeta o el Espíritu Santo hablaba a través del profeta refiriéndose a la gloria que iba a experimentar el templo de Zorobabel, porque es el templo donde literalmente entró Jesús, el Dios Hijo. O sea, el Dios Hijo entró a ese templo y ni cuenta se dieron, Ahora, en este templo que somos usted y yo, la gloria que se deja ver, hermanos, si llegamos a la estatura del templo, va a ser mucho mayor que la que se vivió en el templo de Salomón. Pero necesitamos nosotros evolucionar, pues. Para eso hay que entrar en el diseño de Dios, hay que ser parte del diseño de Dios y permitir que el Espíritu Santo y la palabra obren en nosotros y nos vayan transformando poco a poco de adentro hacia afuera, que se transforme en nuestro interno, pues. Entonces este cuerpo va a llegar a ser templo de Dios. Dice la Biblia que en cuanto a las medidas, ¿verdad?, del templo, que cuando se construía el templo, pues Dios le dio exactamente las medidas del lugar santísimo, las medidas
el lugar santo, las del atrio, para que no fuese algo hecho por la ocurrencia de cualquier ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, que da las medidas, Él supervisa lo que Él ha dicho. Y por ejemplo, aquí en Apocalipsis 11:1 le están diciendo a Juan, a un apóstol. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. O sea, le entregan a Juan una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y mide el altar y a los que adoran en él. Entonces Dios ha establecido medidas. ¿Por qué? Porque va a supervisar si nosotros estamos dando la talla, si realmente estamos llegando a nivel templo, a estatura de templo, o estamos quizás con las medidas todavía de tabernáculo o de una casa normal. Nosotros necesitamos dar la talla de templo según el diseño de Dios, no según como yo pienso, ¿eh? ¿Me está entendiendo? Porque a veces uno puede tener una perspectiva de sí mismo o de su espiritualidad muy lejana a lo que realmente es. Por eso es que lo que importa es el testimonio de Dios acerca de nosotros, no el nuestro, ni tanto el de los hermanos, porque los hermanos no nos conocen bien. ¿Verdad que no nos conocen bien? Lo conocen mejor a uno el cónyuge y los hijos. Por eso es que aquel pastor, que yo no creo que va a estar en el cielo, que ya murió, decía que para ver si un cristiano ya cambió hay que preguntarle a la mujer, decía él, o hay que llevarlo a jugar pelota, a ver cómo reacciona cuando le echen una zancadilla, o le peguen una patada allá en la cancha, a ver si no se le cae la Biblia. Entonces nosotros necesitamos definitivamente entender que el Espíritu Santo nos está supervisando constantemente y que nos mide el templo, que somos nosotros, y el altar que está dentro de nosotros, y también al que adora, el adorador tiene que dar talla del sacerdote, el que está adorando en ese templo. Las tres cosas somos nosotros mismos. Nosotros somos el templo, dentro de nosotros tendría que estar el altar, y el adorador pues es usted, que tiene que adorar en espíritu y en verdad, es decir, su espíritu y su alma adorando al Señor. Entonces, si seguimos avanzando un poquito más, miremos ahora lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová, es decir, el templo que el rey Salomón edificó a Jehová, tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Mire cómo estaba edificado el templo. 60 de largo, 20 de ancho y de alto tenía 30. Ahí están esos tres números tan importantes. Usted sabe que en la Biblia nada está escrito por rellenar, ¿verdad? En el texto, por relleno, sino que todo tiene un mensaje de parte de Dios para nosotros. Y los números, la numerología bíblica tiene gran enseñanza para nuestra vida. Pero déjenme seguir leyendo. No se olvide, ¿cuánto tenía de largo el templo? 60 codos de ancho, 20 y de alto. Ya vi que usted es bueno para aprender. Para aprender, le dije, va. Agarra fuego bien fácil. El verso 20. El lugar santísimo, oiga, esto es el lugar santísimo. Aquí le voy a subrayar. El lugar santísimo, que era el área donde estaba el recinto, donde estaba el arca del pacto. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. O sea que esta era ¿cómo se llamaría esa figura geométrica, hermanos, que saben de geometría? Pero era 20, 20, 20. Un paralelepípedo, matemáticamente hablando, un cubo perfecto. Un cubo perfecto porque de 20 por 20 por 20, cuadradito. O sea, las tres medidas es la misma. Y usted sabe pues que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo,
que con cada uno de los 3 elementos tendríamos que dar la misma medida. Pero esto quiere decir entonces que como el tabernáculo pues tenía lugar santísimo, lugar santo y atrio. Estas son específicamente las medidas del lugar santísimo, que era de 20 por 20 por 20. Ahora, sigue diciendo en primer libro de Reyes 6:17, la casa, esto es el templo, de adelante tenía 40 codos. O sea, en total el largo del templo eran 60 codos, pero el lugar santísimo tenía 20 y el lugar santo tenía 40. Entonces 40 más 20, el largo total era 60. ¿Sí me está entendiendo? O sea, solo el puro templo 40 codos, era de 40 por 20 por 20, pero el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, era de 20 por 20 por 20, pero todo era un solo templo. Aquí más o menos traté yo de hacer un planito para más o menos mostrarle cómo tendría que haber sido el templo o las medidas pues del templo. Desde donde comenzaba el lugar santo hasta donde finalizaba el lugar santísimo habían 60 codos. Pero como el lugar santísimo tenía 20 por 20, porque el ancho eran 20, ¿no? Entonces, lo que era el templo en sí, el lugar santo, tenía 40 codos. Y la altura dice que eran 30 codos. Entonces, todos estos números son las medidas que Dios manda a supervisar a Juan cuando le dice, toma esta caña de medir y mide el templo. Y note que le dan a Juan una caña de medir, una vara para que mida, porque la medida es la de Dios, no es la nuestra. No es como yo quiera medir, sino como Dios ha dicho que tienen que ser las medidas, y es de acuerdo a la medida del Señor. Entonces, necesitamos nosotros dar esta altura como templo. Pues si estamos evolucionando a templo, necesitamos dar los 30 codos. Algunos que han dado más codos, porque son bien codos para dar, ¿va? Miren, ni se quisieron anotar con la hermana Liliana. Aprovecho para decirle, ¿va? Entonces 30 codos de altura, de ancho 20 codos. Tenemos que dar el ancho, hermano, tiene que dar el ancho. Tenemos que dar el 20, que le caiga el 20, por favor. Y tenemos que dar este largo también, mire, 60 codos. Tenemos que dar el 60 y tenemos que dar también el 40. Entonces las medidas tan importantes del templo de Salomón aplicadas a nuestra vida, solo en lo que es el puro templo. Ahí tendríamos que hablar de los altares, pero las medidas del puro templo, que es en lo que estamos enfocados en este tema, tenemos que analizar el 20, el 40, el 60 y el 30. Tenemos que dar esas 3 medidas. Tenemos que definitivamente dar esas 3 medidas, y al darlas estaremos nosotros alcanzando más o menos en su inicio el nivel espiritual de templo y morada del Espíritu Santo. Entonces mire pues, miremos cada una de ellas. Miremos primero el 60, los 60 codos de largo. Ahí le pongo de nuevo el versículo para que vea dónde aparece, donde dice que la casa de Salomón, que Salomón edificó a Jehová, el templo tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 de alto. Dice que el 60, mire, para empezar, ¿verdad? El número 60 uno lo puede aplicar, o le puede aplicar al número 60 varios procesos gemátricos. Cuando hablamos de gematría bíblica, gematría bíblica, nos referimos al cálculo numérico, tanto de los valores en sí numéricos como de los valores de las letras hebreas. Pero matemáticamente hablando, hay varias formas de llegar al 60 o de expresar el 60, ¿verdad? A ver, ¿cómo podría expresar usted el número 60? Déjenme ver si tengo aquí donde anotar algún espacio. Aquí.
Usted puede expresar el número 60 de muchas maneras. ¿Cuál escuela usted va? Ah, le dijeron que 60 es igual. O sea, ¿cómo puedo expresar yo el 60? Ah, por ejemplo, si multiplico 12 por 5, esta geometría quizás es de la que más me gusta a mí para llegar a 60. 60 es lo mismo que decir 12 por 5. ¿Cómo? También 10, 10 por 6. Mire. 60 es igual a 10, me dijo, por 6, ¿va, hermano? También a 60 es igual a, ¿qué me dijiste? 30 por 2 me dijiste. ¿30 por 2 va? 15 por 4. Entonces, mire pues, el número 60 nos da una enseñanza, pero tan abundante que podríamos pasar toda la mañana platicando del 60. Mire, por ejemplo, ¿qué significa el número 12 según la Biblia? Gobierno de Dios, no cualquier gobierno. ¿Y qué significa el número 5? Significa gracia y también representa los 5 ministerios. Ajá, la mano de Dios, ok. Pongámosle aquí también 5 ministerios, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Entonces, mire pues, quiere decir que dar la medida del 60, dar la talla, dar el largo del templo, pues, dar el largo del templo. Mire, solo dar el largo, es que es el largo, hermano. No estaría fácil. Solo en la primera gematría. 12 significa gobierno y 5 significa gracia y también 5 ministerios, es la mano de Dios. Entonces esto quiere decir que para dar el 60, una de las formas de dar el 60 es aceptar el gobierno de Dios en nuestra vida, pero en su plenitud. ¿Cómo? A través de la gracia, no por imposición, sino a través de la gracia de Dios, porque el número 5 representa o habla de gracia, de la gracia de Dios. Y esto de aceptar el gobierno de Dios como Él para gobernar a su iglesia, para dirigirla, pues estableció 5 ministerios: apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro. Que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. Cuando la Biblia dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios, está diciendo que nos sometamos a las autoridades que Él ha delegado sobre nosotros: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, por la gracia de Dios. Recibir el gobierno de Dios en nuestra vida. Eso sería dar la medida de los 60 codos, dar la medida del largo del templo. Dar el largo del templo es recibir el señorío de Cristo en su plenitud en nuestra vida, no en lo que me conviene, porque a veces nos sometemos en lo que nos conviene, sino completamente pues el señorío de Cristo en nosotros, y poder decir como el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Poder decir: ya no mando yo. ¿Cuántos dicen que mandan en su casa? Los caballeros que pueden decir: ya no mando yo. Nunca mandado. Si tú supieras, está cantando la esposa, ¿va? Pues la mujer, pues, que diga: ya no mando yo, sino que Cristo manda aquí. ¿Me está entendiendo? Ya no decido yo, sino que Cristo decide por mí. Ya no hago lo que yo quiero, ya no soy macho sin dueño, sino que hago lo que Cristo quiere que haga, y que me lo dice a través de los 5 ministerios, a través del apóstol, del profeta, del pastor, del evangelista, del maestro. Él me está diciendo
qué es lo que quiere que yo haga, y entonces yo me someto. Va que no está fácil dar el largo. O tantea usted, decía un hermano por allá por donde yo trabajaba. ¿Cree usted que sí está fácil? ¿Se somete usted fácilmente al señorío de Cristo? A través de los 5 ministerios, pues, porque así tendría que ser, ¿va? 12 por 5, a través de los 5 ministerios. Y así, hermano, me quedan 5 minutos, Dios mío, qué barbaridad, ¿va? Así podemos nosotros ir analizando cada una de estas gematrías y otras que salen, porque si le buscamos salen varias. Ahí Maniliana me dijo 15 por 4. 15 por 4. ¿El 15 qué significa? No, el 15. ¿Qué significa? No, usted siempre me aplaza los exámenes de doctrina, hermano. El 15 es misericordia o plenitud de gracia. 4 veces. Y el 4 usted sabe que es equilibrio. O sea, somos equilibrados por la misericordia de Dios. No estamos ni en un extremo ni en el otro. Una otra óptica. También podemos llegar multiplicando 20 por 3. Llegamos a 60. Y del 20 ya le voy a hablar. Si me da el tiempo, pues. Si me reinician el cronómetro aquellos. 60 por 10. ¿El 10 qué es? Totalidad. El 10 es totalidad, pero también habla de los 10 mandamientos. Y el 6 es humanidad, es el número de hombre. Esto habla de que dar el 60 es permitir que el decálogo de Dios, los 10 mandamientos, dominen nuestra humanidad. ¿Me está entendiendo? Y que totalmente nuestra humanidad sea humillada delante de Dios y entregada a Él. El 30 por 2. Ya vamos a hablar del 30, porque acuérdese que tenía 30 codos de alto el templo. Ya vamos a platicar de eso. Pero si solo nos quedáramos con esto, mi hermano, si solo diéramos esta talla del 60 en cuanto al gobierno de Dios, ay, casi seríamos perfectos, fíjese, hermano. Casi. Entonces déjeme regresar. Solo voy a sacarle un screenshot a esto porque me va a servir después. Ya no me acuerdo ni dónde tengo los botones, así como puse esto. Ahí está. Gracias a Dios. Entonces déjeme volver al versículo donde estábamos. Vamos a Cantares. Miren, en Cantares capítulo 3 aparece el número 60 en el capítulo 3, verso 7, pero le leo desde el 6 para que entendamos el texto. Acuérdese que en el Cantar de los Cantares, la mujer o la novia o la esposa es la iglesia, y el hombre, el rey, el amado, es Cristo. Entonces se dice en el verso 6, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra e incienso y de todo polvo aromático? Ay, Señor, pero no le puedo explicar esta pregunta que aparece en el verso 6 sin hablar de la otra donde casi se pregunta lo mismo. Si me ayuda alguien ahí a buscar dónde está, ahí en el libro de Cantares, donde otra vez se dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Pero que ya no dice que va como una columna de humo, sino que dice que va recostada sobre su amado. O tal vez si lo busco yo aquí va. Ay, Dios. ¿Cómo? Ah, gracias. Gracias, mamadita. 8:5, ¿verdad? De Cantares, el Cantar de los Cantares. Pero vamos a cambiar la versión porque esta no me la... tiene muchos números. Vamos a ponerla del 60, vamos a hacer más grande la letra. Mire, ¿cómo dicen Cantares 8:5? ¿Quién es esta que sube del desierto? El desierto es esta tierra, recostada sobre su amado. Debajo de un manzano te desperté, ahí tuvo tu madre dolores, ahí tuvo dolores la que te dio a luz. Esa que va subiendo del desierto es la iglesia
Pero en Cantares 8:5 es la iglesia que ha dado estatura de novia. Paralelo ha dado estatura de templo, pues, porque es el templo el que se van a llevar arrebatado. Y entonces si dice que es una que va subiendo del desierto, recostada sobre su amado, es la iglesia enamorada, es la iglesia que se enamoró del amado y dio la talla de esposa, y por eso se la llevan arrebatada y sube recostada sobre su amado. ¿Sí me está entendiendo? Pero en esta del Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 6, dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Dice, mire, y sahumada de mirra. No se lo voy a subrayar de otro color eso. Sahumada de mirra. ¿Y de qué más? Y de incienso. Y de todo polvo aromático. Esta que va subiendo en Cantares 3:6 no es la novia, es la iglesia que se quedó a la tribulación, porque inmediatamente que suba la novia, usted sabe que va a empezar aquí un tiempo de unos 3 años y medio, más o menos, según la palabra, 7 años y medio, más o menos, conocido como tiempo tribulacionario. Y la gran mayoría de la iglesia cristiana se va a quedar a ese tiempo, y ahí van a ser salvos, pero van a subir salvos a la mitad de la tribulación, pero no recostados sobre su amado, porque se quedaron porque no estaban enamorados. La del capítulo 8 está enamorada, por eso sube recostada sobre su amado. Esta, como no estaba tan enamorada, nosotros tenemos que cantar: y estoy tan, pero tan, pero tan, pero tan enamorado. Así tendríamos que cantar, fíjese, del Señor, ¿va? Esta se queda en la tribulación, y en la tribulación los que alcanzan salvación suben, pero como columna de humo. O sea, bien sopapeado, hermano, en griego. Dice que va también sahumada de mirra. La mirra habla de sufrimiento y de amargura en la Biblia. Era lo que se ocupaba para embalsamar a los muertos. Y también dice que va sahumada de incienso. El incienso es la oración. Y también dice que va sahumada de todo polvo aromático. Esta es la adoración. Y como no aprendió en el tiempo de gracia, le toca que aprender en el tiempo tribulacionario. Entonces, ella va subiendo de la tribulación. ¿Sí estamos claros en eso, hermano? Que la del capítulo 8 es la novia que se va arrebatada, y que la del capítulo 3 es definitivamente la que se quedó a la tribulación. Entonces dice que a esta, he aquí que es la litera de Salomón, la litera donde transportaban a la reina, ¿no? 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Estos 60 valientes son ministros que en la tribulación están rodeando a la iglesia quedada, pastoreándola, cuidándola, guiándola a la iglesia quedada. Dice: 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Israel es la iglesia gentil, somos el Israel espiritual. Todos ellos tienen espadas, esa es la palabra de Dios, diestros en la guerra, en la batalla espiritual. Cada uno su espada sobre su muslo, la palabra de Dios, por los temores de la noche. La noche es la gran tribulación. La noche es la tribulación en la que esta iglesia se queda, y en medio de esa tribulación alcanza salvación. En medio de tremendas batallas, en medio de persecución, sabemos que esos cristianos van a pagar con su vida acá en la tierra, porque van a ser perseguidos bajo pena de muerte. Y entonces estos 60 valientes están ahí cuidándola. O sea, dar el 60, hermano, es ser un soldado de Cristo. Esto dice que son diestros en la guerra. Le voy a subrayar: diestros en la guerra. Son soldados. Cada uno dice que tiene su espada sobre su muslo. Entonces son soldados del Señor. Para ser nosotros, o dar la medida del templo, para llegar a ser templo y dar el 60, necesitamos convertirnos en soldados de Cristo. Pero el soldado, hermano, o sea, volvemos a la gematría del 12 por 5, porque el 12 es gobierno. Y el soldado, mire, si alguien sabe de obedecer, es un soldado.
¿Dónde está el hermano Roberto? Ah, está el hermano Roberto. ¿Verdad, hermano Roberto? Que una orden no se puede discutir, ¿va? ¿Le guste o no le guste? El soldado le puede decir al oficial, es que eso no me gusta a mí, hombre. ¿Le puede decir eso? ¿Va que no? Mire, ¿y por qué vamos a ir a matar a fulano? Tampoco. Mire, ¿y por qué tenemos que hacer esto? ¿Le puede preguntar? No, órdenes son órdenes para un militar. No se discute, sino que se le dio la orden, la tiene que cumplir. ¿Por qué? No le importa. ¿Para qué? Tampoco le importa, sino que la tiene que cumplir. Entonces, si alguien sabe de someterse a una forma de gobierno, es un soldado. Yo me acuerdo que hablando al respecto en un estudio de pastores hace varios años, el apóstol allá en Guate nos contaba y decía él que como quisiera, decía, que todos aquí fueran militares, porque con ellos no cuesta para nada la sujeción, decía él. Porque parece que ahí en la iglesia hay un grupo de militares que se congregan ahí en zona 5 y que de vez en cuando pues tienen alguna su actividad como cristianos militares. Entonces en una de esas habían invitado al apóstol a una cena que tenían o almuerzo. ¿Y qué dice el apóstol? Que le agarró la tarde a él, por estar atendiendo hermanos ahí, ¿va?, en la iglesia. Le agarró la tarde. Y cuando llegó la comida ya a ratos la habían servido. Y ahí estaban todos los militares, entre ellos algunos generales de alto rango. Y ahí estaban todos sentados frente a su plato de comida. Y nadie había probado la comida, hermano, porque no había llegado el de mayor rango. Y dice el apóstol, yo como no sabía, dice, yo llegué y me senté y todavía me puse a saludar y a platicar y nadie comía, dice. Hice la oración y nadie comía, dice. Hasta que yo, dice él, di la inauguración con una cucharada de comida. Cuando él empezó a comer, todos comenzaron a comer. Porque un soldado, mire, por ahí estoy preparando un tema, el cristiano como soldado. Ahí tenemos que abordar esta parte, ¿va? Un soldado sabe de gobierno, sabe someterse al gobierno. Por eso es que aquel centurión que llegó donde Jesús le dijo, yo soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Yo le digo a este, ve y va. No me anda preguntando, ¿para dónde? Y le digo a este, ven y vienes. Entonces solo di la palabra, le dijo a Jesús, y mi criado va a sanar. Ahí hay un principio, el principio de la autoridad. Para ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. Entonces estos 60 valientes son soldados que son diestros en la batalla, son diestros en la guerra y que también son gente de armas, porque dice que tienen su espada ceñida en su muslo. Entonces, por ser gente que sabe someterse a la autoridad, Dios les ha delegado cuidarle a su novia, aunque la novia se porta mal y se queda a la tribulación, ¿verdad? Pero son hombres pues que están sometidos a él. El tiempo se me acabó, por lo menos al 60 le voy a tratar de trasladar. Capítulo 6, verso 8 de Cantares. Miren cómo dice aquí: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. La vieron las reinas y las concubinas y la alabaron. Y en el siguiente versículo dice la alabanza que le dan. ¿A quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Que son las características de la novia. Pero usted sabe bien que en este pasaje se mencionan varios grupos y todos conforman la iglesia del Señor. O sea, en la iglesia del Señor hay reinas, no las hermanas que se llaman reinas, sino cristianos nivel reina. Hay otros que son concubinas y otros que son doncellas. Se lo voy a ir subrayando. Mira, aquí hay reinas, concubinas, doncellas y también está la perfecta.
Son 4 grupos en la iglesia del Señor. Entonces, las reinas, lo hemos explicado muchas veces, las reinas son cristianos que se casaron algún día con el Señor y se volvieron reyes, se volvieron reinas, pero que se les revelaron a la manera de Vasti. Acuérdense que la reina Vasti, ya cuando era reina, se le reveló al rey y por tal razón fue destituida y se buscó una nueva esposa para el rey, una nueva reina entre un montón de doncellas, y allá apareció la reina Esther, que figura en la iglesia novia. Entonces las reinas se casaron con el rey, pero se hicieron su propio reino. Las concubinas, dice la Biblia en el libro de Esther que las concubinas eran mujeres que habían dormido por lo menos una vez con el rey. Tal vez no dormido, pero que habían estado en la habitación del rey, por lo menos una vez, una noche con el rey. Pero luego pasaban a la casa de las concubinas y no podían venir a la habitación real, sino solamente porque el rey las mandara llamar por nombre. Si no, no podían venir. Entonces estas tenían intimidad con el rey allá cuando se moría un burro, de vez en cuando. Aquellos que van una vez al mes al culto. Cualquier parecido es revelación. ¿Estás oyendo? Las doncellas son cristianos que sí van a la iglesia, se congregan y todo, pero nunca han tenido que ver con el rey. Nunca han tenido intimidad con él. Y vea que dice que estas son un gran montón. Son sin número. Luego dice, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Esta es la iglesia novia, la iglesia a nivel novia, la que da la estatura de templo y la que se va arrebatada con el Señor. Pero está claro que tiene que dar el 60. Lo tiene que dar porque tiene que someterse al gobierno de Cristo. El problema es que estas 60 se rebelaron. Habían dado el 60, pero luego se rebelaron en contra del Señor. Pierden ese nivel, pues, porque se vuelven reinas, se vuelven señoras, hacen lo que quieren, al igual que la reina Vasti. Y los 60 valientes, por ejemplo, ellos se mantienen sujetos a la orden del rey. Pero los 60 valientes tienen espada, son diestros en la batalla, pero le cuidan la esposa al Señor, le son fieles a Él y están sujetos a la ordenanza del rey. Pero las 60 reinas no, ellas se vuelven señoras a la manera de Vasti y terminan haciendo lo que se les da la gana. Terminan haciendo el culto a su manera, terminan sirviendo a su manera. Les dan instrucciones el diácono, la diaconisa de cómo servir en X área y no, es que yo lo quiero hacer así y punto. Si me quieren aquí, bueno, y si no, pues ahí nos vemos. En más áreas me necesitan, dice Esteban. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Esos son las 60 reinas que se volvieron señoras y señores y que ahora ya no le obedecen al rey. Necesitamos nosotros dar el largo del templo. Imagínense, no hemos hablado del ancho, ni del alto, la altura del templo, ni del largo del lugar santo. Necesitamos analizar el 40, el 20 y el 30. Pero eso será en el próximo culto. No sé si a esta misma hora, pero sí por este mismo canal. Amén. Denle palmas a Cristo y póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude, hermano, porque solamente es por su gracia y solamente es por su misericordia. No es porque nosotros seamos la mamá de Tarzán, ¿verdad? No es porque usted sea tan santo que le digan su santidad, ¿verdad, hermano? Tal vez le pueden decir su santidad porque tiene cuerpo de papa, pero no porque sea tan santo, ¿va? Pero pidámosle a nuestro Dios que sea propicio de nosotros y que a través de su gracia y a través de su Espíritu Santo nos dé la capacidad de avanzar, de evolucionar. Que si estamos a nivel de tabernáculo, que lleguemos a hacer casa y que luego pues demos las medidas del templo y que cuando Él mande a sus siervos a medir el templo, que mande
a sus ministros con la caña de medir y nos midan, que demos la talla. Que demos la talla y que digan: este es templo y morada del Espíritu. Pues tráiganselo, va a decir el Señor, ¿verdad? Y se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia novia. Hablemos con el Señor. Cada uno de nosotros sabe su condición espiritual. Presentémonos hoy delante de Dios tal cual somos y digámosle: Señor, por favor, ayúdame. Puede ser que no lleguemos ni a tabernáculo, puede ser que no lleguemos ni a choza, pero digámosle: Señor, ten piedad de mí y ten misericordia de mí. Ayúdame, ayúdame. Yo quiero ser tu templo. Yo quiero ser un verdadero templo. Y que la gloria de ese templo que tenía el templo de Salomón se pueda manifestar en mí. Que la gloria que entró al templo de Zorobabel, que fue nuestro Señor Jesucristo mismo, pueda darse en este templo. Que Él pueda entrar en nosotros, que Él pueda habitar dentro de nosotros. Y si hubiese alguien esta mañana que no le ha abierto su corazón a Jesús, hoy le hacemos la invitación. Dios le está dando una oportunidad esta mañana al permitirle vivir y estar en este lugar para oír la palabra de Dios. Si usted quiere abrirle la puerta de su corazón a Jesús, este es el momento. Este es el momento. Él va a entrar a usted y va a morar en usted. Y usted va a pasar a ser un tabernáculo de Dios. Hoy yo soy un altar donde puede morar. Hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Y yo soy un altar donde puede morar por tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Padre bueno, gracias por tu palabra. Señor, permite que tu Espíritu Santo selle tus palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que esta no vuelva vacía, Señor amado, por favor. Por favor, Señor, ayúdanos, que tu palabra obre en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, produzca frutos en cada uno de nosotros. Que demos las medidas, oh Dios, y que cuando tú mandes a medir el templo, seamos aprobados. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Despide a tu pueblo en paz y llévanos con bien hasta nuestros hogares. Amén, amén y amén.